Bueno, como todos conocemos ya el portal, vamos a empezar directamente con la conferencia o con la exposición de fiscalidad. Y mientras que no seamos muchos, porque ahora mismo estamos 8, si nos organizamos bien, podemos tener los altavoces encendidos para que el curso de hoy sea interactivo, porque irán surgiendo dudas y a medida que os vayan surgiendo, pues las vais haciendo. Intentamos no solaparnos unos con otros y lo intentamos por lo menos a ver si se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer? Pues quitamos los altavoces y lo vamos haciendo a través del chat. ¿Os parece? Perfecto. Vale. Venga, pues empezamos. Hoy lo que vamos a ver van a ser las pocas diferencias que hay desde el punto de vista fiscal entre un autónomo y una sociedad. Tenemos que empezar sabiendo qué es una persona jurídica y qué es una persona física. Cuando hablamos de persona física nos referimos a una persona con su nombre y apellido, como por ejemplo podría ser yo, Caridad Navarro Sola, o una de nosotros, en el que desde el punto de vista fiscal, para Hacienda, nuestra identificación fiscal es nuestro DNI. Y para una persona jurídica, la identificación fiscal es un número que adjudica Hacienda a cada una de las personas que se den de alta en Hacienda, que no tienen nada que ver con por ejemplo, con el administrador de esa empresa, que podría ser yo también igualmente. En las personas jurídicas, la diferencia que de las personas físicas es que normalmente se tienen que constituir bajo una escritura pública, tienen que ir normalmente al notario, y como nosotros cuando nacemos vamos al registro civil, la persona jurídica cuando nace o para que tenga personalidad jurídica tiene que registrarse en un registro, ese registro es el registro mercantil. Todas aquellas modificaciones que haga la persona jurídica en su actividad como importantes, como puedan ser la modificación de su estatuto, los estatutos que sabemos que es lo que regula la actividad dentro de la empresa y las relaciones que hay entre los socios que constituyen esa sociedad, cualquier cosa que se modifique, una compraventa de participación entre los socios, por ejemplo, hay que inscribirlo nuevamente en el registro mercantil, igual que cuando nosotros nos bautizamos o nos casamos o cambiamos de estado civil, cualquier acontecimiento importante como persona física tenemos que ir al registro civil también y hacer ese asiento. La persona jurídica, igual que nace, puede morir también. Cuando una persona jurídica nace para una actividad concreta o para un proyecto en concreto, puede nacer para toda la vida o puede nacer para que se constituya una sociedad, por ejemplo, para hacer un proyecto que se va a contratar, como es el caso de, van a hacer, si sabéis, se va a hacer el nuevo puerto aquí en Carbonera. Pues para hacer el nuevo puerto se ha constituido una UTE, que es una unidad temporal de empresa, y esa UTE es la que va a llevar a cabo la renovación o remodelación del puerto y lo va a explotar durante un tiempo. Pues bien, esa persona jurídica se ha constituido para llevar a cabo ese proyecto, pero cuando termine ese proyecto y no tenga razón de ser, igualmente y seguro que esa sociedad deje de existir y por lo tanto habrá que comunicarlo también al registro mercantil. Para no liarme mucho con la personalidad jurídica y
pasar de lleno a lo más importante de hoy, la persona jurídica, todos habremos escuchado en algún momento, sociedad limitada, sociedad anónima, una cooperativa, todo eso son sociedades jurídicas. Y normalmente van a tener un nombre totalmente diferente por ejemplo, al administrador de la empresa, que en el caso de persona física va a coincidir. El administrador de la persona física es el autónomo, como todos conocemos, o empresario individual, que hemos escuchado alguna vez, y coincide tanto el administrador de la empresa o el titular de la explotación con el nombre que va a aparecer desde el punto de vista fiscal, que no tiene nada que ver, como sabemos, con el nombre comercial. Pero a efectos fiscales siempre tiene que ir, por ejemplo, en una factura, tiene que ir siempre nuestros datos fiscales, como bien sabemos, y por lo tanto tiene que ir el nombre y los apellidos de la persona física. No me vale que se ponga el nombre comercial y en ningún caso no aparezca el nombre de la persona física en este caso. El nombre, la persona, o sea, el nombre comercial puede coincidir, en el caso de las personas jurídicas, puede coincidir el nombre comercial con el jurídico y el fiscal. Puede ser que en ese caso sí coincida. Pero en el caso de persona física, el nombre comercial, al no ser que sea peluquería Josefa Navarro Martínez, no va a coincidir el nombre comercial con el nombre fiscal de la empresa. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias más importantes que hay en cuanto a persona física y persona jurídica? Pues tenemos principalmente estas que vemos aquí al lado izquierdo, que son las obligaciones contables, la responsabilidad que tiene un empresario individual a diferencia de una persona jurídica. Hay también diferencias fiscales, también hay diferencias a la hora de transmitir esa empresa. Entonces, en cuanto a obligaciones contables, desde mi punto de vista no debería haber diferencias. ¿Por qué? Porque en una persona jurídica hay que llevar una contabilidad, no es por nada, porque normalmente en una empresa, en una sociedad jurídica hay más de un socio y por lo tanto hay que rendir cuentas a todos los socios, con lo cual si no se lleva una contabilidad difícilmente se va a poder dar explicación de cuáles son los ingresos, los gastos, los beneficios, las inversiones que se han realizado en esa empresa. Por eso digo que como empresario individual deberían de tener esas obligaciones también, porque de no llevarse ese registro de contable es muy difícil llevar el control y la administración de una empresa, aunque sea un empresario individual. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista fiscal, Hacienda no te obliga a llevar la misma administración. La administración de un empresario individual es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque un empresario individual, como hemos comentado, a diferencia de la persona jurídica, no tiene que presentar su cuenta al registro mercantil como sí lo tiene que hacer una sociedad. Una sociedad, aparte de rendir cuenta a los socios, tiene la obligación de presentar esas cuentas en el registro mercantil. ¿Qué conlleva el presentar las cuentas en el registro mercantil? Que como todos los registros son públicos. Yo como una persona externa a esa sociedad puedo ir al registro mercantil y pedir el estado de las cuentas de esa sociedad. En cambio, como empresario individual, como yo no registro esas cuentas en ningún sitio, nada más que las tengo guardadas en la caja de mi empresa, pues ninguna persona externa a la empresa puede consultar esas cuentas. Esas son, desde el punto de vista contable, las diferencias más importantes.
Pero la cosa cambia cuando el empresario individual está en estimación directa, que como bien sabemos, o vamos a ver más adelante, el empresario individual puede puede elegir entre 3 regímenes a la hora de hacer las declaraciones ante Hacienda. Esos 3 regímenes son los llamados módulos, que no ese es el nombre, que es estimación objetiva, aunque no sé por qué siempre se dice módulo. Y luego está la estimación directa, que puede ser simplificada o puede ser estimación directa normal, que la diferencia es en el volumen de negocio. ¿Qué pasa que cuando está un empresario individual en estimación directa, sea simplificada o no? Pues que ya le va a obligar a llevar un libro de ingresos y de gastos. Que eso le va a venir muy bien al empresario individual para tener control, si no se ha obligado a llevar un control de qué gasto y de qué ingresos tiene su actividad, y poder llevar así un mayor control y una mayor administración. Como vemos aquí, a la hora de hacer las declaraciones no hay diferencia entre el empresario individual y la sociedad. Bueno, he puesto sociedad limitada porque es la más común, ¿vale? Pero a efectos fiscales y a efectos registrales, la sociedad limitada es muy similar al resto de sociedades. La única diferencia que hay entre sociedad limitada y el resto de sociedades, pues, es el capital social y la relación que existe entre los socios. Caridad, perdona. ¿Este PowerPoint podemos encontrarlo en algún sitio o tomamos nota? No, yo luego paso la grabación y el PowerPoint si queréis. Esto lo he hecho yo, el PowerPoint. Muchas gracias. De nada. Si se me olvida pasároslo, pues me mandáis un correo y así os contesto yo al correo y os lo reenvío individualmente, ¿vale? Bueno, seguimos. Okay. En cuanto a las obligaciones fiscales, son las mismas. Tenemos que trimestralmente presentar nuestras declaraciones, que veremos qué declaraciones tenemos que presentar y cómo. Y vamos a ver en este caso, desde el punto de vista fiscal, cómo las sociedades, a la hora de hacer la liquidación de impuestos, tienen... Caridad, ¿me oyes? ¿Sí? Hola, soy Pedro, Caridad. Hola, Pedro, dime. Vale, es que escribí en el chat si puedo hacer un comentario porque me parece importante, o eso al final. Que he entrado tarde. Hazlo. Mira, en el tema de obligaciones contables, que lo has explicado fenomenal, Sí. pero hay una cosa que creo que es importante decir, que en la sociedad limitada, cuando haces la contabilidad completa, Sí. totalmente de acuerdo que es mucho más complicada que la del autónomo, no tienes más que ir a un gestor a ver qué te cobra por un autónomo o una sociedad, pero hay una parte importantísima que es que tienes que conciliar los bancos, es decir, tienes que contabilizar todos los movimientos bancarios, mientras que en el autónomo no te hace falta. O sea, quiero decir que igual que en un autónomo pones ingresos 5.000, más IVA, gasto, no sé qué, haces el IVA y haces tu renta y fuera, vamos a hacerlo en plan sencillo, claro. La sociedad es todos los ingresos, los gastos, y tienes que contabilizar los pagos bancarios y conciliar bancos. Es decir, que es mucho más, aparte de completa, no solamente ingresos y gastos o inversiones, sino que también cobros y pagos. Exactamente. Creo que es importante saberlo. Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu aportación. A usted, doña Caridad. Bueno, pues seguimos. Desde el punto de vista de la responsabilidad, sabemos que un empresario individual va a responder con todo su patrimonio presente y futuro. Y una sociedad limitada va a responder normalmente con el capital de la empresa, al no ser que el administrador actúe de forma o con mala fe, y en ese caso el juez, en el caso de que haya una demanda o haya un concurso de acreedores, va a ir también contra los bienes del administrador. ¿Pero qué quiere decir eso, que puede ir contra nuestros bienes presentes y futuros? Pues que no solo va con los bienes que tenemos actualmente, sino que si yo ceso la actividad de mi empresa y me pongo a trabajar por cuenta ajena, en un futuro me pueden atacar o embargar
los ingresos que obtenga por una nómina, por ejemplo. Bueno, en cuanto del punto de vista fiscal, pues como aquí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque en la sociedad va a tener que presentar el impuesto de sociedades y el autónomo va a tener que presentar el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué le pasa al empresario individual? Que no solo en esa declaración va a tener que presentar los rendimientos de actividades económicas, sino que los va a mezclar con todo el resto de sus rendimientos que obtenga por otras vías, como por ejemplo una persona que sea autónoma y además tenga pluriactividad, que trabaje por cuenta ajena, pues va a tener que declarar en esa declaración los rendimientos de trabajo. Por cierto, ahora mismo estamos en época de la presentación de la declaración de la renta y podemos comprobar dentro de la página web de la agencia tributaria, han puesto este año como novedad que tú puedes hacer una simulación de tu declaración de la renta. Es decir, te metes en ese simulador y empiezas a hacer, a introducir los datos que tú consideres adecuados y te hace una simulación de la declaración de la renta. ¿Qué ingresos tenemos que nosotros presentar aquí en la declaración de la renta? Pues, a diferencia del impuesto de sociedades, que solo son los ingresos relacionados con la actividad, en la declaración de la renta hay que presentar los rendimientos de actividad económica, los rendimientos de trabajo, los rendimientos obtenidos por capital mobiliario, por capital no mobiliario, incremento de disminución de patrimonio, todos aquellos ingresos que nosotros hayamos obtenido como persona física. ¿Eso qué va a pasar? ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué efectos tiene? Pues que es muy difícil saber realmente qué porcentaje o qué impuesto estoy pagando yo por esa actividad, porque al mezclarlos con el resto de rendimientos y en la declaración del IRPF no se paga un tipo fijo, sino que, como veremos más adelante, es una tabla que va por tramos y depende del tramo en el que se encuentren todos nuestros rendimientos, vamos a tener que pagar del 0 al 45% de impuestos sobre el rendimiento neto o el beneficio que nos quede de la suma de todos esos rendimientos. En cambio, en la sociedad, si una vez calculado el rendimiento o el beneficio neto de la sociedad, sí se va a aplicar una tarifa normalmente fija. Hay dos tramos también, pero para eso hay que superar los 100.000 euros de beneficio. Con lo cual, como en conclusión, desde el punto de vista fiscal, es muy difícil al final saber si estamos pagando mucho o poco por nuestra actividad económica al ser mezclados con el resto del rendimiento. En el caso que solo tengamos ese rendimiento de actividad económica, pues sí que es bastante sencillo, porque al final lo que hayamos pagado dividido al rendimiento neto nos va a salir un porcentaje y vamos a saber qué porcentaje realmente o qué cuota tributaria estamos desembolsando a las arcas públicas, ¿no? Y vamos a poder diferenciar entre si nos interesa pasar de persona física a persona jurídica. En cuanto a la hora de hacer la transmisión de la actividad, si queremos hacer, como en muchos casos hacemos, que es el traspaso de la sociedad, pues una sociedad es muy fácil, porque va a comprar las participaciones, te va al notario, hace una compra de participaciones de esa sociedad y directamente esa sociedad la puedes tú administrar.
En cambio, en una empresa individual, al estar mezclados los bienes personales con los que están relacionados con la actividad, ya se va a tener que hacer un estudio más detallado y más complejo para saber qué es lo que entra dentro de la actividad y lo que no. Porque, como veremos más adelante, en una empresa se le obliga a hacer una cuenta de explotación, es decir, ingresos menos gastos es igual a beneficios, pero además tiene que hacer un balance, que ese balance es cuáles son los bienes que tiene esa empresa para ejercer esa actividad y cómo ha financiado esos bienes. En cambio, el autónomo en ningún momento, a no ser que lleve una contabilidad similar a la de la sociedad, aunque no tenga esa obligación, no tiene el estado de esos activos o de esas inversiones que están relacionadas con la actividad. Con lo cual, tendría que hacer ese balance, o aconsejo hacer ese balance a la hora de hacer un traspaso, o cuando nosotros hacemos un traspaso que le ponemos un valor que nosotros hemos calculado, pero lo ideal sería hacer un inventario de todos esos bienes que tiene la empresa, valorarlos en relación al valor que tengan en el mercado esos bienes y hacer un precio justo a la hora de hacer la transmisión de ese negocio. ¿Cuál era la recomendación? Aquí he puesto negocios con beneficios no muy elevados, empresario individual. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fiscal hemos dicho que una sociedad normalmente paga un 25%, excepto si es de nueva constitución, que sus 2 primeros años pagan una cuota fija del 15%. Como veremos más adelante, para que un empresario individual pague más del 15%, pues los rendimientos no son los de un asalariado normal y corriente. Cuando ya tiene varias actividades y su volumen de negocio es superior a 35 o 40.000 euros aproximadamente, su cuota real, su coste real, normalmente va a superar un 20 o un 25%, con lo cual habría que hacer un análisis financiero, o más bien fiscal, de si le interesa cambiar de empresario individual a sociedad. Caridad, perdona un momento. Dime, Lidia. Está pidiendo Maven por el grupo de gira si la puedes aceptar para entrar, que quiere entrar a la reunión. Lo acabo de ver. Es que no me pide aquí, no me están pidiendo. Acaba de poner eso. Mamen ha puesto eso, que si la puedes aceptar. A ver. Ya no sé. Ah, vale. ¿Vale? Gracias. Nada. Gracias, porque como estoy con la conferencia no me doy cuenta de esos detalles. Bueno, si tenemos más de un socio, también es recomendable hacer ya sociedad. Si tenemos un nivel de beneficio importante también, y si tenemos alta probabilidad de que un negocio lo hacemos normalmente hay inversores que compran empresas, pues si nuestro proyecto va a estar enfocado a venderlo en un futuro, pues también lo normal es que lo hagamos bajo una empresa también. Bueno, para empezar ya de lleno cuáles son los ingresos de explotación, a la hora de hacer nosotros la cuenta de explotación de la empresa, tanto sea empresario individual como persona jurídica, se tienen que adecuar o tienen que aplicar ambos el plan general de contabilidad. Es decir, aquí no va a haber diferencia entre un empresario individual y una persona jurídica, con lo cual los ingresos de explotación se van a aplicar los mismos ingresos.
En cuanto al ingreso de explotación que se puede, que tiene que declarar el empresario individual o persona jurídica, porque aquí no hay diferencia, los más importantes son los siguientes. Por supuesto, los ingresos o las ventas que tengamos de prestar nuestro servicio o de la venta de nuestros productos. Y aquí tenemos un segundo punto que es muy importante, que es este: las subvenciones a la explotación y las subvenciones de capital. Hay muchas veces que el empresario individual, al desconocer exactamente qué ingresos o qué gastos son imputables a la actividad, pues al no ser ingresos que están totalmente o directamente relacionados con la venta de sus productos o con los ingresos de sus servicios, no caen en la cuenta de llevárselo o comunicárselo a sus asesores o a sus gestores. Y claro, sus asesores y sus gestores no tienen una bola de cristal para saber qué ingresos que no están totalmente o directamente relacionados con su actividad tienen, y obviamente no los contabilizan en la cuenta a la hora de hacer las declaraciones. ¿Qué ocurre? Que al año siguiente Hacienda te hace una paralela y te dice que por qué no ha declarado usted el ingreso que ha recibido en concepto de subvención, con lo que te sanciona, y además tienes que ingresar el impuesto que has dejado de haber ingresado el año anterior en concepto de esos ingresos. Con lo cual, este curso o este seminario, lo que para mí es más importante que vosotros sepáis los conceptos mínimos, tanto fiscales como contables, que debéis conocer, porque aunque vosotros no llevéis la contabilidad ni la fiscalidad de vuestra empresa, sí que tenéis que tener un concepto mínimo, o sea, una información mínima, tanto fiscal como contable, porque para que os podáis coordinar bien con vuestros gestores o vuestros asesores, es imprescindible. Aquí tenemos seguimos con los ingresos. En el tercer apartado, los trabajos que la empresa realiza para su propio inmovilizado. Otro ingreso de gestión como alquileres. Imaginaros que tenemos, nos dedicamos a la actividad inmobiliaria y nuestros ingresos son por alquileres, o tenemos un inmueble que está afecto a nuestra empresa y ese inmueble lo hemos alquilado, pues son otros ingresos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra declaración. ¿Qué pasa si vendemos uno de nuestros activos que están afectos a nuestra actividad y generamos un beneficio? Pues ese ingreso también hay que contabilizarlo. Pero antes de seguir con los ingresos, yo he detectado con mi experiencia que una de las cosas más importantes que debe de saber el empresario, pero con mucho detalle, son interpretar la factura. Actualmente hay la factura. Se está quedando sin tiempo. Bueno, esto me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo, que quedan solo 10 minutos. Pero bueno, como vamos a seguir el lunes, no importa. Hace 30 o 35 años, cuando yo empecé a llevar contabilidades, no existían tanta variedad de facturas. Sí, pero el contenido general, no el particular. ¿Vale? Pedro, ¿puedes quitar? ¿Qué pasa? Yo no sé si a vosotros sonará este libro. Este libro, yo no sé si lo habéis visto o os recordáis alguno de haberlo visto.
porque claro, hoy lo hacemos todo de forma telemática y este tipo de libros han desaparecido. Pero antiguamente nuestros padres y nuestros abuelos que tenían empresas, era el libro que llevaban para registrar sus ingresos o sus ventas, y luego, como luego veremos, el libro de compras y gastos, y que sabían llevar muy bien. Cosa que nosotros hoy en día no llevamos, porque como la incorporación de las nuevas tecnologías ya se hace esto de forma electrónica, ¿qué pasa? Que ni hacemos el formato electrónico, porque lo suele hacer nuestro gestor, ni lo hacemos nosotros en nuestra empresa para poder llevar control. ¿Qué es lo que ha hecho la incorporación de las nuevas tecnologías? Que nuestros padres y nuestros abuelos llevaran mejor contabilidad que llevamos nosotros actualmente. Por lo que podemos ver, el control de la empresa es muy sencilla. Es decir, que el que se haga de forma electrónica no quiere decir que sea una actividad o una tarea compleja. Como vemos aquí en el registro de ventas e ingresos de toda la vida, pues lo único que hay que poner son la fecha de la factura, el concepto. Lo que ocurre que hoy en día, ¿qué pasa? Que hay diversidad de facturas, entonces este libro seguramente ya no se adecue a toda la variedad o diversidad de facturas existentes hoy en día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con toda la diversidad de facturas existentes hasta ahora mismo y saber interpretarlas. Porque todos hemos escuchado en televisión y en noticias que España somos uno de los países más analfabetos desde el punto de vista a la hora de interpretar una factura. Incluso es totalmente, la verdad que es bastante difícil, facturas como la de la luz, interpretarlas, pero no todas las facturas son como las facturas de la luz. Y sí son muy comunes en nuestra empresa y que a veces no sabemos qué es lo que significa. Entonces vamos a empezar con todo. He cogido una serie de facturas que son las más asiduas en nuestra empresa. Y vamos a intentar explicarla, y si surge alguna duda, pues nada, la preguntamos, y si existe alguna otra que no pongamos, pues lo decimos y la intentamos también explicar. Bueno, aquí tenemos una factura normal y corriente, que tiene, donde pone subtotal, no estaría correcto, porque lo que habría que poner desde el punto de vista fiscal sería base imponible. La base imponible es lo que nosotros vamos a considerar como ingreso, por lo que nuestro ingreso de nuestro negocio no serían 121. El ingreso real nuestro, es decir, cuando yo le cobro a un cliente 121 euros y le digo, ese producto vale 121 euros, ese no es nuestro ingreso que nosotros tenemos real en nuestra empresa. El ingreso real que nosotros tenemos en nuestra empresa son 100 euros, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la factura, como vemos aquí, estos son todos los datos obligatorios que debe de llevar una factura. Que como veremos, hay varios tipos de facturas y no todas las facturas que se ven en el día al día, aunque sean muchas las que veamos, no cumplen con los requisitos mínimos fiscales que obliga Hacienda a la hora de poder imputarte una factura o deducirte una factura. En este caso, sí vemos todos los conceptos, porque tenemos el número de la factura, la fecha, los datos de la persona que está emitiendo la factura, el NIF, se supone que es el nombre del negocio, la dirección, el código postal y la ciudad, el país,
y luego los datos de contacto, si los quieres poner. Eso ya, o sea, los datos de contacto me refiero al correo o al teléfono, eso ya no son obligatorios. En cuanto a los datos del cliente, esta factura está incompleta, porque aquí en España tenemos 2 apellidos y aquí faltaría un apellido. Y en el resto de datos, si no faltaría ninguno, a no ser que quisiéramos poner también aquí los datos de correo y teléfono del cliente, pero no sería necesario, y más hoy en día con la ley de protección de datos, que cuanto menos datos pongamos, mejor cumpliremos con la ley. Luego vamos a pasar, esta es la factura más simple que nosotros nos podemos encontrar en el día a día. Y como quiero recargar, el ingreso, nuestro beneficio, o sea, el ingreso no serían 121, serían solo 100. Bueno, aquí nos encontramos con una factura con retención. Cuando un profesional hace una factura, como por ejemplo un arquitecto. Un arquitecto, sí, el mayor, su factura normalmente siempre van a tener, siempre no, van a tener que llevar una retención, aquí pone un 7%, pero puede ser un 15%. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un profesional se da de alta en la actividad, Hacienda le dice que la retención del 15%, el año que se da de alta y los 2 años siguientes, en vez de aplicarse un 15%, se aplica un 7%. ¿Por qué le obliga a que haga esta retención, pero en cambio le dice que si el 70% de su facturación lleva esta retención, no tendrá la obligación de hacer un trimestre, o sea, el trimestre de la declaración de ingresos, como veremos más adelante, como el resto de empresarios individuales. Como vemos, aquí, en vez de 121, el empresario recibe 114, con lo cual estamos ante 2 empresarios que han facturado el mismo producto, el mismo servicio, y en cambio uno ha cobrado 121 euros y otro ha cobrado 114 euros. Cuando su ingreso es el mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre este empresario y el anterior? Pues que su liquidez será diferente, pero su ingreso seguirá siendo el mismo. Y a la hora de hacer su cuenta de explotación, si tiene los mismos gastos, bueno, estoy viendo que me queda menos de un minuto. Si esto se corta, no os preocupéis que seguimos el lunes con la exposición, pero voy a apurar el máximo de tiempo que esto me deje. ¿Vale? Voy a volver a compartir pantalla. Faltan 21 minutos, ¿no? Sí, lo que pasa es que como estoy con el Zoom, no sé por qué me estaba diciendo que